Seguimos analizando las propuestas de Albert Rivera en Cádiz, que quizá ha sido en honor a lo que disponía la Constitución de Cádiz, de que la demagogia de la Constitución de Cádiz, en uno de los apartados que decía que los españoles eran justos y benéficos. Albert Rivera, que presenta allí sus reformas, hace la siguiente propuesta de reforma constitucional. Dice Albert Rivera en Cádiz: se han de incluir en la ley fundamental, en la Constitución, un apartado de derechos sociales respaldados con un presupuesto. Otra maravilla de la locura, claro. En España, como pasó ya también en la Revolución Francesa y en el continente europeo, no en Inglaterra, porque Inglaterra afortunadamente no tiene constitución formal, lo que tiene es la constitución material de la tradición histórica que ha configurado pues las leyes políticas del Reino Unido. Pero Lafayette fue el que trajo a Francia la falsa idea, porque era un hombre listillo, pero no era inteligente ni culto, y como estuvo en la guerra de independencia de lo que fue luego los Estados Unidos contra Inglaterra, y como allí en Estados Unidos después se inició la guerra con una declaración enaltecedora de derechos humanos, de los principios universales que todo el mundo conoce, hemos nacido libres, iguales, etcétera, etcétera. Bueno, esa declaración se hizo, como dice Tom Paine, dijo, como cornetín de enganche, por el patriotismo nuevo que se despertaba con la guerra de independencia, pues se incluían esos derechos universales, pero que no son objeto de articulado preceptivo, sino que son normas a las que aspira el derecho natural, porque tuvo mucha influencia, las concepciones naturalistas de Europa tuvieron mucha influencia en la Constitución de Estados Unidos, especialmente en ese preámbulo. Bien, Lafayette creyó que ese preámbulo formaba parte de la Constitución, cuando la Constitución se hizo después de terminar la guerra. Es decir, para empezar la guerra se hace la Declaración Universal de Derechos que todo el mundo conoce. Y cuando termina, se hace la Constitución, que es la Constitución del poder político, del Estado, que primero fue confederal, la primera, fracasó, estuvo a punto de hundirse Estados Unidos y tuvieron que en la segunda Constitución, la de Filadelfia, pues tuvieron que convertirla en la Constitución Federal, que es la que hoy existe. Por eso, don Antonio, usted defiende no ya que los derechos materiales, los derechos económicos no tienen que estar reconocidos en la Constitución, por supuesto, sino usted va más allá, defiende que la Declaración de Derechos no es cuestión de Constitución de la Constitución, que es algo previo, o que no es su materia. No, que no es materia constitucional. Los derechos del ciudadano y fundamentales, eso no es materia de Constitución, porque la Constitución tiene que regular, primero, todos los artículos de la Constitución tienen que ser aplicables por un juez de primera instancia. Nada, es que no pueden ser normas declarativas, eso no existe, tienen que ser preceptivas. Es una contradicción hablar de normas declarativas de derechos, porque la norma tiene que ser preceptiva, regular ya en concreto. Bien, pues fruto de ese error que contagió a todas las constituciones europeas, también la española contiene la Declaración de Derechos Sociales, en articulado, que motiva las quejas permanentes de partidos de izquierda y sindicatos, creyendo que la Constitución española es muy avanzada, que es una de las mejores del mundo, porque hablaba de derechos sociales, derecho a la vivienda, hasta el derecho a los viejos del incenso a que lo pasen bien y se diviertan y viajen. Claro que eso no existe en ningún... Pues que vaya un viejo a un juez a decirle, mire usted, yo tengo derecho a viajar, y como no me invitan a viajar, ni me pagan el whisky, ni me sacan a bailar, yo le digo, pide usted que me sentencie y condene al Estado, que me pague, para que yo busque a mi pareja y me divierta, viajando por incenso. Bueno, así de ridículo, que evidentemente estoy exagerando, es una caricatura, pero es la verdad. Es que una constitución, vuelvo a repetirlo, no es como las reglas constitutivas del ajedrez. No puede más que hablar de las reglas constitutivas del poder, nada más. Luego, la jugada política, eso ya es cuestión de los partidos, de los gobiernos, y pueden ser buenas o malas, erróneas, pero la Constitución solamente tiene que ocuparse en fijar las reglas del juego político. Y por eso no hay más Constitución que la formal. Eso no quiere decir que exista una concepción de la democracia material que se refiere, ahí sí, hay países, por ejemplo, la Unión Soviética, Cuba, han sido las democracias sociales más avanzadas del mundo. ¿Eso es lo que quieren? No, aquí se quieren tener las libertades de Estados Unidos y de Europa, ¿verdad?
Bueno, pues eso no es objeto de la Constitución. En la Constitución solamente son las libertades formales. Pero, en cambio, este señor Rivera no se contenta, como el Partido Comunista o como Podemos, en basarse en la Constitución para exigir, sin que haya técnica jurídica alguna que lo permita, que se conviertan en derecho positivo aplicable las normas de la Constitución que se refieren a los llamados derechos sociales. Bien, este no. Este, como sabe que eso es imposible, se le ha ocurrido dotar de presupuesto a los derechos sociales. Es decir, ¿qué derechos sociales? Pues derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, todos los derechos sociales que se reconocen hoy en la Constitución actual, que son todos. Al ocio también. Al ocio, todo, y digo, al encerse de los viajes, a que los viejos se diviertan. Está en el artículo 50, que lo lean los oyentes. Léelo, para que lo sepan. Dice, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, que se entienden que no están derogadas por la Constitución, las obligaciones familiares, promoverán su bienestar, el de los ciudadanos de la tercera edad, mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Bien, bueno, pues de acuerdo. Este Rivera es tan disparatado, tiene una imaginación tan falta de control, que lo que le dice un experto lo cree que como es experto, pues eso es lo que él sigue. Y por eso siempre dice, yo no sé, a los expertos. Todavía no ha comprendido que un político es infinitamente más sabio que el conjunto de todos los expertos del mundo, porque es él el que encuentra la unidad entre lo que son las necesidades atendibles de una sociedad y los presupuestos que necesita el Estado para atender esas necesidades atendibles, porque son posibles. Esto lo que él dice es imposible, porque vuelvo a leer, que la Constitución respalde con presupuesto los derechos sociales, entre ellos los que acaba de leer Adrián, que hay un presupuesto para que los viejos se diviertan. Bueno, ¿se puede ser más loco? Por eso dije que era peligroso. Este hombre es incontrolado, es un aprendiz de brujo. Se encuentra de repente colocado en un puesto en el que puede estar presidiendo un gobierno o gobernando. Y este aprendiz de brujo es el más peligroso que jamás ha existido en España. Esto es mucho más peligroso que una dictadura. Las dictaduras acaban. Este es que puede destruir por completo las bases de entendimiento de una sociedad y de una política. Que no se entiende. ¿Usted lo ve más peligroso de lo que era Suárez o no tanto? Sí, más peligroso que Suárez. Porque Suárez era muy limitado, pero había tenido una educación en la falange. Tenía más responsabilidad, quizás. No, era el ministro del movimiento. Desde luego tenía un aprendizaje de saber que había una realidad del poder y de los subordinados. Carrero era superior a él, sabía que había. Franco también. Este no sabe que hay nada superior a él, ni siquiera el rey. No, él no sabe de eso nada. No, este es muy peligroso. Bueno, pues yo creo que no importa si le añadimos además, después de decir esta locura de los derechos sociales respaldados con presupuestos, pero ¿no os dais cuenta cómo este hombre ni siquiera sabe la diferencia entre un gobierno y un Estado? Él forma parte ya de un partido estatal, ya está recibiendo dinero del Estado, ya le estamos pagando todos, los contribuyentes, pero no sabe la diferencia que hay entre Estado, nación ni autonomía. Y lo que está diciendo aquí es que el presupuesto, que es una función de los gobiernos, la quiere pasar a la Constitución de los derechos sociales. Un presupuesto, pero ¿quién lo aprueba? ¿De una vez para siempre? ¿Qué significa esto de presupuesto? Respaldados con presupuesto. ¿O es una orden, se suponemos, que la Constitución da a todos los gobiernos que incluyan los derechos sociales reconocidos en la Constitución, que cada año le den y le concedan un presupuesto para poder medir cuantitativamente cuál es el grado de atención sanitaria, educativa, de ocio y de diversión? Es una confusión, don Antonio, entre lo formal y lo material. Pues claro, aquí no sabe que hay una cosa en la democracia formal y otra la material, y que lo único susceptible de ser constituido es la democracia formal. La material es imposible, es una cuestión de gobierno, porque las necesidades cambian, es que es imposible. En fin. La conclusión que saco del programa de hoy es que la tragedia
es que cada uno de los actores políticos en España pone por encima su interés de partido al y su amor propio, su vanidad. Este hombre se cree alguien, pero si es cero. Es un ignorante total, un irresponsable. Este es más peligroso, lo digo, que Podemos. Y todavía no he terminado. También quiere descartar, en otro apartado dice, descartar la gobernanza por decreto ley. Pero que no sabe lo que está diciendo. En primer lugar, la palabra gobernanza lo asemeja ya a Felipe González. Estos ignorantes se vuelven locos cada vez que encuentran una palabra que nadie está cogiendo emplea. lo mejor de cada uno. Sí, lo mejor de Suárez al principio. Mira, la gobernanza. Pero si la gobernanza es el gobierno de una gran casa por una mujer que se llama gobernanta. ¿Pero qué están diciendo con la palabra gobernanza? Eso será gobernación. Que prohíba el gobierno o la gobernación por decreto ley. Pero no por gobernanza. Si es que no saben ni el idioma español. Es el colmo de la vergüenza que estén hoy al frente de los destinos de España Rajoy, Podemos, Pablo Iglesias o Rivera o Sánchez, porque no hablemos de Sánchez, eso será otro día.